Muy buenos días. En este video te voy a enseñar a despertar cualquier clase de semilla. Resulta que las semillas tanto de frutales como de árboles ornamentales y huertas tienen como mecanismos de dormición y lo que tenemos que aprender nosotros es a desbloquearlos, a hackearlos. Una vez que los hackeamos podemos en serio despertar cualquier clase de semilla. Muchos de los arbolitos que tengo a mi alrededor los hice hace muchos años de semilla y de hecho justamente uno que tengo acá, que ahora te lo muestro, es el que usan actualmente mis gallinas para pasar la noche aparte de dormir en el gallinero. Pero bueno, les gusta dormir ahí arriba y a mí realmente me emociona porque es algo que hice de semilla y les puedo asegurar con muchísima menos información y conocimiento del que les voy a compartir en este video. Así que si les gusta esta clase de contenido no olviden dejar su like y suscribirse al canal que es totalmente gratuito. Avancemos. En principio, lo que tenemos que lograr para que una semilla se despierte es hidratarla. Algunas semillas simplemente tienen un mecanismo el cual cuesta que se hidraten, pero hay otras que tienen sistemas de dormición más complejos y es ahí donde tenemos que ser como un poco más creativos y tenemos que usar nuestro ingenio para poder despertarlas. Eso sí, y es muy importante, no podemos despertar cualquier semilla en cualquier momento porque la planta también necesita de condiciones externas como para poder sobrevivir. No vamos a despertar un tomate, por ejemplo, en otoño y lo vamos a dejar que pase todo el invierno afuera porque se nos va a morir a la primera helada. Lo mismo pasa con los arbolitos y lo mismo pasa con los frutales, así que tengamos en cuenta eso. Hay determinadas semillas que conviene hacerlo en determinada época o al menos tener las condiciones para poder cuidarla mientras este arbolito o plantita se va desarrollando. Dícese un invernadero, por ejemplo. Vamos a hablar de tres categorías básicas como para poder despertarlas y se las digo desde ya. Una de ellas es la escarificación, que significa raspar o lesionar la cáscara de las semillas. Otra es la lixiviación, que significa como pudrir. Esto vendría a imitar el tracto digestivo de algunos mamíferos, roedores, por ejemplo, o de aves que consumen un fruto que la semilla debe pasar por su tracto digestivo como para que sea viable para que germine. Pero eso recién empieza en ese momento. Porque el más importante de todos, y es acá donde les diría que en realidad casi todo es lo que les voy a decir a continuación, es la estratificación. Si ustedes buscan la palabra estratificación, en muchos lugares les va a decir que simplemente es poner una semilla en frío para simular un invierno. No, la estratificación significa simular las condiciones, o sea, de manera artificial, para que esta semilla despierte. Y acá podemos hablar de calores extremos, podemos hablar de calores moderados, podemos hablar de fríos extremos, de heladas, podemos hablar de calores extremos, me refiero a que de repente pasó un incendio. Piensen que hay plantas que necesitan que pase un incendio como para poder despertarse. Hay otras plantas que necesitan sentir como que están flotando en un arroyo. Entonces a eso me refiero con la estratificación y son las cosas que vamos a ver a continuación. Ahora vamos con el sistema de dormición que tenemos que hackear, que es el más simple de todos y es el de escarificación. Estamos hablando de semillas de árboles, por ejemplo, lo que sería el ceibo, lo que sería el timbó, básicamente leguminosas o cítricos también, que tienen como cubiertas que son impermeables o semipermeables, son como bastante duras. Esto por supuesto que la naturaleza tiene sus tiempos como para poder germinarla, pero nosotros lo que podemos hacer es ir adelantando este proceso. Recuerdo hace unos años que hice como 300 zen del campo, demasiados. No necesitaba hacer tantos, pero fueron 300 semillas que tuve que raspar. Me fui a la vereda de enfrente de mi casa, que había un cordón de cemento bien duro y bien rasposo, y una por una raspando las semillas. Ahora les muestro. Esta que está acá es una semilla de ceibo. Como ven, es una cáscara que es bastante brillosa, es una cáscara que es bastante dura, no sé si se llega a ver ahí. Lo mismo pasa con los cítricos, que no es tan dura, pero es impermeable. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es rasparla, y rasparla hasta que se le vaya el colorcito. Ahí está. Como ven, se puede apreciar como un puntito más blanquito, no hay que ir mucho más que esto, pero ¿qué va a suceder? Por acá va a poder ingresar el agua y se va a poder hidratar la semilla. Y una vez que está hidratada la semilla, por supuesto estamos hablando de semillas que no tengan agujeritos de bichitos ni nada. Esas no las raspen, directamente las tiran. Pero si la semilla está sana, brillosa, está gordita, tiene un buen tamaño, hacen eso y lo ponen en agua. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en agua? En agua nada más, una semilla de estas de 8 a 12 horas es más que suficiente. También lo que pueden hacer es ponerla directamente en tierra, por supuesto si la tierra está lo suficientemente húmeda. Si no, no lo hagan, pónganlo en agua y después lo pongan en macetita. Y ya vamos a ver en qué clase de macetas. Ahora vamos a ver con los cítricos.
Si se preguntan el caso de los cítricos, de decir, no, porque yo tengo un limonero en mi casa y lo quiero hacer de semilla, pero que me dijeron que de semilla no iba a salir nunca el fruto. Sí, va a salir fruto. Va a tardar como 10 años. Acá tengo un mandarino, por ejemplo, y tardó más o menos ese tiempo, lo he mostrado en los paseos también, y lo hice en un taller de huerta que di hace como, no sé, 10 años o más capaz también. Bueno, ¿qué sucede? Los cítricos, lo que puede suceder es que sea una planta más débil, nada más que eso. Es por eso que se utilizan muchas veces lo que se llaman el pie de injerto. Es otra planta más resistente y arriba se pone la plantita que nosotros queremos multiplicar. Bueno, cuidado con el cuchillo porque podemos lastimar la semilla. Acá está. Y acá vemos una linda semilla de naranja. ¿Qué hay que hacer con esta semilla? Simplemente lo que hay que hacer es cortar un poquitito la cáscara, como lastimarla nada más. Con lastimarlo lo que va a suceder es que va a ingresar agua, así que a partir de este momento directamente la ponemos en una maceta. No la pongan en agua, no hace falta los cítricos ponerlos en agua. Lo ponen directamente en una maceta con la tierra bien húmeda y van a ver que les va a crecer. Por supuesto que les recomiendo que esto sea más bien como finales de invierno, primavera, como para que la planta no sufra. Y en lo posible busquen frutos que sean de la zona. O sea, si alguien vende naranja de la zona, limón de la zona, compren eso y saquen semillas de eso. Porque si les traen limones de 1000 kilómetros de distancia, es probable que no funcionen muy bien. Vamos a guardar la semilla y de esta semilla vamos a hacer un arbolito. Ahora vamos con el siguiente mecanismo de dormición y es el que les comenté de lixiviación. Básicamente hay que pudrir la semilla para que pueda germinar. Dentro de esta categoría aparecen lo que son los tomates, las calabazas, zapallos, todas estas plantas que tienen como si fuese un mucílago alrededor y ese mucílago es un inhibidor de la germinación. Mucha gente me dirá en este momento, Martín, uno puede cortar una rodaja de tomate, meterla en la tierra y va a salir una planta de tomate igual, los tomates se quedan en la tierra y salen igual. Sí, salen igual. Lo que sucede es que ese mucílago se tiene que pudrir para que pueda salir. Al mismo tiempo, lo que puede suceder es que la semilla se nos pudra, se nos honguee, lo que sea, porque no la limpiamos correctamente. Y si nosotros no hacemos este proceso de lixiviación, pudrición y queremos guardar las semillas para la temporada que viene, cuando saquemos las semillas van a estar totalmente hongueadas, podridas y no nos van a servir para nada. Así que todo lo que es el proceso de lixiviación más que nada se utiliza para poder almacenar semillas o simplemente para que la semilla pueda germinar más rápido. Sobre el tema de la lixiviación les voy a dejar en la descripción un short que hice cómo es el proceso de lixiviado para almacenar semillas de tomate y con eso van a tener toda la información que necesitan. Se los dejo en la descripción. Pensemos en la lixiviación como un proceso natural de pudrición. Básicamente, como dije en un principio, viene un mamífero, viene un ave, consume un fruto, atraviesa todo su tracto digestivo y la semilla sale limpia y listo para germinar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esa semilla, así todo, no germina. ¿Y por qué no germina? Y pasa lo mismo con el tomate y pasa mucho con los pimientos, que la gente piensa que la semilla del pimiento no le sirve, no le funciona, que se la vendieron mala y ahora voy a explicar por qué. Y este es el proceso más importante que les quiero compartir de cómo sacar estos mecanismos de dormición, de cómo poder hackear las semillas. Me da un poquito de vergüenza mostrarles este tomatito, pero bueno, estamos en invierno y es lo último que me quedó. Un tomatito cherry. Esto aplica para cualquier tomate. Y ahora sí, les voy a explicar el proceso de estratificación, que realmente es algo que es precioso, porque básicamente es como interpretar a la naturaleza. Y habla un poco de lo que es la permacultura, ¿no? De poder observar, de aprender de la naturaleza, de entender cómo son los ciclos. Y si nosotros entendemos esto, vamos a poder despertar semillas. El caso más común de estratificación, como dije, es la estratificación por frío, que básicamente es o darle frío o simularle heladas a las semillas de carozo, normalmente, que son las de cereza, ciruela, durazno, bueno, todas estas plantas que necesitan sentir fríos. ¿Por qué? Fíjense la maravilla de esto. Son plantas que las heladas las lastiman, las queman, las hojas quedan totalmente despedazadas. Entonces lo que necesita la planta es poder sobrevivir al invierno. Así que necesita la semilla sentir frío, necesita sentir heladas, como que esta noche heló. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra esas semillas, se las envuelve en trapitos húmedos, no se puede poner la semilla directamente en la heladera porque se termina secando, así que en trapitos húmedos, también en bolsitas con trapitos se pueden poner. Lo que hace es, se pone en la heladera y de repente se las deja una hora en el freezer y se la baja nuevamente a la heladera.
y como a los 2 o 3 días otra vez al freezer y se las baja nuevamente en la heladera. Hay algunas plantitas, algunas semillas que con solo ponerlas en la heladera es suficiente, y en algunos casos más extremos necesitan sentir heladas como más fuertes, y es ahí donde tenemos que ponerlo en el congelador o en el freezer 30 minutos, 1 hora, no tanto como para que se congele del todo la semilla, como para que sienta frío. Si tienen algún pudor o lo que sea, o tienen pocas semillas y no las quieren perder, bueno, prueben 15 minutos, 10 minutos en el freezer o el congelador y las sacan. Ese es el proceso de estratificación más conocido y es el que mucha gente lo resume, como que es eso, frío nada más, pero no. Fíjense, hay otro proceso de estratificación muy común y es el por calor. La estratificación por calor sucede con la semilla de los reyes de la huerta, como dice la Winnie, que son los tomates. Necesitan temperaturas cercanas a 20 grados como para germinar correctamente. Y es acá donde aparece el pimiento, porque normalmente agarramos el tomate, el pimiento, la berenjena, los ponemos todos en el mismo plug o cerquita una maceta de la otra, salen los tomates. Capaz que salen las berenjenas y los pimientos no salen, porque los pimientos necesitan una estratificación un poco más calurosa, más cercana a los 25 grados, así que no nos conviene poner los tomates y los pimientos en el mismo lugar. Los pimientos hay que ponerlos en lugares como más cálidos. Así que fíjense que la estratificación también nos está hablando del calor. Y la estratificación de calor extremo tiene que ver con los incendios. Son semillas que realmente hay que elevarlas mucho la temperatura, no prenderlas fuego, porque las semillas que se prenden fuego no son las que brotan, sino las que brotan son las que estaban en la tierra y sintieron el calor abrasador de un incendio. Esto sucede mucho en zonas de coníferas, por ejemplo, o en zonas de pastizales, donde lo que sucede es que hay como fuego en superficie que arrasa todo el pastizal y uno ve que al rato vuelven a salir las mismas plantas de los arbustos, por ejemplo, que pueden ser la retama, la chirca y estas cuestiones. Son plantas que necesitan calor o sequías extremas también puede ser. Así que fíjense qué bonito estos mecanismos que tiene de supervivencia la naturaleza. Sentir el frío, sentir heladas para que la semilla despierte después de haber sentido mucho frío y al mismo tiempo se combina, ¿no? Porque también necesita calor para poder germinar. Entonces no solo atravesar un invierno, sino sentir calor. Porque ¿qué puede pasar? Puede ser que llegue los que tenemos, la gente que vivimos en clima de 4 estaciones. Estamos en verano, calor, y de repente nos toca un otoño muy caluroso como el que tuvimos recién y un invierno que de repente es muy caluroso como el que estuvimos esta temporada o estamos teniendo esta temporada. Claro, la semilla se confunde y de repente dice, ah, ya es tiempo de brotar, broto, pum, viene el frío de golpe, heladas y la plantita se muere. Así que fíjense que la planta dice, no, yo no me voy a despertar, a mí nadie me va a despertar hasta que no sienta frío, hasta que no sienta heladas. Recién ahí, cuando sienta calor nuevamente, después de estos fríos, me voy a despertar. Perdón si soy un poco redundante, pero es un tema muy lindo y creo que está bueno que todos lo podamos entender, no solo los más avanzados. De hecho, me parece que mucha gente que está muy avanzada en este tema también estaba resumido la estratificación solamente al frío y no sabía la del calor. Puede ser, si no es así, déjamelo en los comentarios. Pero hay más estratificaciones, fíjense. Hay una que es muy interesante y tiene que ver con, como les comenté en un principio, que la semilla debe sentir que está siendo desplazada. Fíjense, desplazada. ¿Por qué? Porque son plantas que buscan como colonizar nuevos territorios. Pasa mucho con los arroyos. Las plantas que crecen a la vera de los arroyos dicen, bueno, vamos a copar toda la vera del arroyo. Y por supuesto que para los arroyos, los cauces de agua, esto es muy importante porque estas plantas, que normalmente son palustres, son las que retienen la tierra, hacen como pequeñas fijaciones de terreno y eso estabiliza todo el ecosistema. Así que son semillas que van viajando, en algún punto se estancan, crecen ahí y estabilizan ese terraplén, esa porción de tierra, y es ahí donde se empiezan a crear como nuevos nichos para que puedan desarrollarse otros seres vivos. Así que fíjense que maravilloso. Habrá otro, esto confírmenmelo ustedes también, que necesitan sentir que son desplazadas por el viento, también, posiblemente. Y como dije antes, también se combinan. Estas estratificaciones de frío, calor, agua, también se combinan. Existe otra estratificación que es muy interesante y tiene que ver con la exposición al sol. Esta no vendría a ser excluyente porque la semilla va a germinar igual, pero sucede mucho, por ejemplo, con las asteráceas, el girasol. Es como que les hace bien ser expuestas al sol antes de germinar, porque de hecho son plantas, pasa lo mismo con la caléndula también. Son plantas que están muy expuestas al sol y si ustedes fijan en la naturaleza, la caléndula deja sus semillas expuestas al sol. Lo que sucede con el girasol también, que llega un punto que igual la cabeza cae y ya les da la sombra, pero dejan mucho tiempo sus semillas expuestas al sol.
Así que también es una forma de ayudar a la planta a que se despierte y es dejarla un poquitito al sol. No mucho para que no se nos cocine ni nada por el estilo, pero sí dejarlas un poquitito al sol antes de germinarla. Igual son plantas que germinan muy fácil, el girasol o las caléndulas más todavía. Y el girasol necesita eso y después por supuesto una estratificación por calor porque son plantas que les gusta más el calorcito. No tanto como el pimiento, pero les gusta un poco más el calorcito. Luego tenemos otra estratificación que tiene que ver con el pH de la tierra, que tiene que ser el pH correcto. Podemos tener la temperatura adecuada, podemos tener todo, pero el pH no es el correcto, entonces la semilla no va a despertarse. Otra estratificación que podemos encontrar es tierra removida o tierra dura. Hay plantas que uno remueve la tierra y ¡pumba! Salen y esa misma planta, si la tierra está dura, no va a salir, pero sí va a salir otra. Son condiciones que las semillas detectan. De hecho, por metro cuadrado de una tierra no traumatizada, tenemos miles de semillas de plantas que están listas para poder emerger, para poder germinar, pero no lo hacen porque no están dadas sus condiciones. Entonces van a notar que hay veces, acá por ejemplo pasa mucho, no vemos naviza durante mucho tiempo. Pasa una máquina haciendo un movimiento de suelo y de repente ¡pum! Se llena de naviza. Lo que necesitaba esa planta era detectar que hubo un movimiento y que hay justamente un suelo que está más permeable, que pueden ir realmente para abajo. Si no, simplemente sale la manzanilla, que es la reina de los caminos duros como ya vimos, y ya está. Y por último tenemos la estratificación química, que esta es como mucho más compleja, es medio como buscarle el pelo al huevo, pero hay algunas semillas que van a buscar detectar ciertos componentes químicos dentro de la tierra y también es un método que se utiliza a nivel industrial como para despertar algunas semillas de forma más rápida y sucede por ejemplo poniendo pequeñas gotitas de algún ácido como para que la semilla se... Pero hay veces que simplemente en realidad vendría a ser como una escarificación encubierta, es como debilitar la corteza, la película, como ya vimos de las semillas de ceibo o de los cítricos, pero no es más que eso. Y ahora vamos a hacer el arbolito. Como les dije, despertar una semilla es una responsabilidad. Busquen tener las condiciones adecuadas justamente para poder despertarlas. Y algunos consejos que he aprendido, cosas que me han sucedido. Y es de repente lo que me pasó con el Zen del Campo. Despertar 300 Zen del Campo porque estaba muy motivado. ¿Dónde pongo esas 300 plantitas de Zen del Campo, no? Es mejor a veces despertar 20, 30 semillas y asegurarle las condiciones óptimas para su crecimiento y no despertar un montón y no tener el espacio físico, el acceso al sol o los recipientes adecuados. Y cuando hablamos de lo que son los arbolitos, lo que vamos a necesitar en el común de los casos es un recipiente más bien alargado. Hay algunos plugs, los plugs son estas bandejitas negras que vienen con un montón de celdas para poner las semillas, que ya son de tipo forestal. Algunos vienen de 9 recipientes nada más, otros de 25, no son mucho más grandes que eso, porque son estos lugares donde nosotros vamos a depositar una semilla y lo que va a hacer la semilla es tiene una raíz larga hacia abajo. Como vimos como el tema de los árboles necesitan desarrollar raíces más profundas para poder después encontrar el agua y ya no necesitar riego, que es un poco también lo que simulamos con las macetas tipo Wicking Bed y también ayudamos con el entrenamiento de raíces, el truco del caño, a que las raíces vayan para abajo y sepan que el agua siempre la van a terminar encontrando por ahí. Por supuesto que después va a haber raíces superficiales, esa es otra clase de raíces, me estoy refiriendo a las raíces que le dan como más estructura, más soporte al árbol. Ahora sí, lo que necesitamos es un recipiente alargado, si es oscuro mucho mejor, pero fíjense que esto es básicamente una botella, pueden juntar varias botellas, no hace falta que compren nada y por supuesto tienen que tener los agujeritos de drenaje ahí abajo. Si se les ocurre hacer una maceta tipo Wicking Bed más alargada con un reservorio de agua, no hay ningún problema, lo pueden hacer sin ningún problema, pero para lo que es forestal esto está muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hablemos un poco del sustrato. No vamos a poner tierra dura. Cuando estamos hablando de arbolitos y que queremos que se desarrollen rápidamente y no perder mucho tiempo, necesitamos una tierra que esté preparada. En este caso es una tierra fértil, con buena cantidad de humus, con buena cantidad de materia orgánica, con un poquitito de perlita. La misma que podríamos utilizar para iniciar los plantines de huerta, bueno, para los arbolitos también nos va a servir muchísimo y va a hacer que crezcan mucho más rápido. Déjenlo a tope porque esto va a bajar, por supuesto.
Estamos hablando de casi 1,5 litros. Es bastante para un arbolito. Después esta maceta la pueden reutilizar o pueden cortar si se les complica. Y vamos a poner la semilla. Como dije, es una semilla que ya le hicimos un pequeño cortecito en un costadito. No más que eso. Y la ponemos a lo que es la profundidad de 1 o 2 semillas. O sea, si la semilla mide 1 centímetro, la ponemos a 2 centímetros aproximadamente de la tierra. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hidratarla, nada más. Hidratamos la tierra, o sea, regamos y mantenemos el recipiente húmedo, no encharcado. Ya con eso nos va a brotar el naranjo y vamos a tener nuestra plantita. Esto lo pueden usar para cualquier clase de arbolito. Pero para otra clase de arbolitos, lo que les voy a pedir es que revean el contenido y que piensen cuál sería el truco que tienen que usar para poder despertarla. Si estamos hablando de las cerezas, de las ciruelas, de los duraznos, van a necesitar estratificación por frío. Las plantas de huerta también es lo mismo, tienen distintos tipos de estratificación. El tema es que es mucho más simple. Por lo general, lo único que necesitan es frío, calor y poder hidratarse. Tengan en cuenta que todas las semillas, cuando nosotros las pongamos en agua, se van a expandir, van a chupar agua y van a duplicar o triplicar su tamaño. Si la semilla ya se hidrató, ustedes ven que está hinchada, que está grandota, pero así todo no germina al paso de una semana, 2 semanas, y le están dando las condiciones que necesitan, por ejemplo, de calor para que germine, lo que sucede es que esa semilla está muerta, porque no importa si la semilla está muerta o viva, se va a hidratar igual. Les puede pasar con los chícharos, las arvejas, por ejemplo, que la semilla se pone así grandota y no les va a germinar porque en realidad ya es una semilla que caducó, ya se murió hace bastante tiempo. Como que las semillas tienen unas reservas de energía que les alcanza para una determinada cantidad de tiempo. En algunos casos son algunos meses, en algunos casos incluso semanas, en algunos casos 1 año y en otros casos muchísimos años. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero como digo, lo que es huerta por lo general germina muy fácilmente, se hidrata muy fácilmente y la mayor dificultad la vamos a encontrar con los arbolitos, ya sea ornamentales o árboles frutales. Y díganme qué les pareció este video. A mí realmente me encantó mucho hacerlo, programarlo, hacerme el tiempo para grabarlo. Y si a ustedes les gustó, dejen corazoncitos, dejen comentarios, háganlo saber porque realmente es algo muy lindo. Y van a ver que les va a dar como mucho placer, mucho relajo y mucha salud, mucha sanación. Poder hacer arbolitos, verlos crecer, ponerlos en una macetita forestal. Quizás no salen todos, hagan 20, capaz que les salen 13, 14, 15. Después los regalan, los ponen en su terrenito, los ponen en vía pública, lo que sea, no importa. Pero es crear arbolitos que tantos nos hacen falta. Busquen, por supuesto, que sean árboles nativos, que sean árboles de la zona o que sean árboles frutales. Este video no quiere decir que los árboles cítricos de semillas son mejores que los que podemos comprar, no. Básicamente este es un video en el cual les quise compartir cómo despertar semillas y que entiendan cuáles son los procesos que necesitan las semillas para poder germinar. Espero haber sido claro, conciso, lo más posible y ya saben, si les gustó este video dejen su like, no olviden de suscribirse y a continuación lo que voy a hacer es dejársela mucho más fácil porque les voy a dejar acá un botoncito para que se puedan suscribir al canal que es totalmente gratuito y acá les voy a dejar un video que YouTube me dice que seguramente les va a gustar y servir un montón. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Chau, chau.